Está. ¿Qué vamos a almorzar? Yo tengo una crema de tomate, salpino, una ensalada de carne de chilito, de fondo le tengo un por otro negro, rojo, blanco, de cuatro judías, bolivianos. De todo, cuando quieras. Bueno, Lamien, esta es parte de lo que nosotros realizamos. Nuestra asociación lleva más de 20 años trabajando sin parar, sin detenerse. Ha sido un desafío inmenso, un trabajo grande que nos ha llevado, por ejemplo, muchas dificultades a veces. Pero sin embargo vamos viendo los frutos. Nuestros niños, nuestras niñas han crecido. Nuestros jóvenes hoy día son profesionales. Tenemos muchos jóvenes que ya tienen su título, que hay abogados, que hay carrera, y también ellos han seguido motivando, cultivando la cultura, ayudando a las asociaciones indígenas a que puedan surgir también y que puedan prepararse. Nosotros ya los adultos estamos medio cansados, ya nuestro cuerpo está más debilitado. Ha sido impedimento para fortalecer la parte espiritual, que es el Hueñol Tripanto o el nuevo ciclo. Nosotros la ceremonia es fundamental para nuestro pueblo, para nuestro espíritu, para nuestro Nehuen. Si no tenemos espíritu, si no tenemos nosotros esto que nos hace falta, nos enfermamos. Entonces, por lo tanto, con la pandemia nos ha afectado enormemente. Hoy día yo quiero invitar y dejar con ustedes también a un hermano, el Alexis Caiguán, Neipan, a que haga una exposición de lo que es nuestra comunidad en el sur. Porque si nosotros nos desconectamos de nuestras raíces, también perdemos nuestra identidad. Por lo tanto, es muy importante siempre estar en esta conexión, no olvidarnos de nuestras raíces, de visitar lo más que se pueda, ir a su lugar de origen, visitar sus familias, los que quedan, porque ya los viejitos han fallecido. Por lo tanto, quiero dejarme también, Alexi, a invitarles muy cariñosamente y compartir también con ustedes este Nehuen. Mari monkuta pupeñi monkuta pulamien inche ta Alexis Caiguán también pachanto kupalenki huta chalin kataim mapu kunku mapu mo tahachi nutram tani tugun chokomo mapu mo aulata monyen charakawin karramo pachiante kupalenki nutram chen ñey wiñol tripanto. Muy buenas tardes a todos. Soy Alexis Caiguán. Un gran saludo a la distancia, ¿cierto? Desde mi tierra, el Cunco, San Juan de la Costa. Hoy día, ¿cierto? Traemos este Nutram, ¿cierto? De Huiñol Ripanto. Mi Tugún está en Chocomo, en el Cunco, ¿cierto? Pero ahora vivo en el Chabracahuín, que es Osorno, ¿sí? Y bueno, y le agradezco, ¿cierto? A la gente que me ha invitado, en este caso la Lamien Nelly, para hacer un Nutram sobre Huiñol Ripanto. Más que nada, en cierta medida, para transversalizar, ¿cierto? Lo que significa Huiñol Ripanto y los diferentes territorios,
porque también hay que señalar que los pueblos originarios en sí todos tienen Huilloxipanto con otro nombre, pero sí lo tienen, ¿ya? Esa significancia, ¿cierto? Tiene una relevancia desde los pueblos originarios, sobre todo entre este 21 y 24 de junio, donde, ¿cierto? Se renueva la naturaleza, termina un año, comienza otro, termina un ciclo, ¿cierto? Empiezan las lluvias, es tiempo de agradecimiento, y todo eso también genera ciertas acciones como en la celebración de Huachipanto, acá en el Cunco, de donde yo provengo, ¿cierto? Hacemos el EFCU, en la noche, ¿cierto? De Huachipanto. Y más que nada, en cierta medida, preservar, ¿cierto? La cosmogonía del pueblo mapuche huilliche en este caso, y el idioma chesumun, que es lo que nosotros en cierta medida representamos a través de nuestro hablar. También señalar que yo creo que eso lo tienen gran parte de nosotros, lo tiene bien claro, que las fonéticas y el idioma en sí es diverso. Hay diferentes ciertos territorios que levantan su idioma, los naches, los huenteches, los picunches, y ellos también tienen su propia fonética, su cosmogonía, que no está alejada de la de nosotros, pero también hay variantes y que se respetan y que se relevan y que se preservan, se revitalizan. Eso es importante para que nosotros podamos, ¿cierto?, generar esta cosmovisión para las nuevas generaciones, como bien lo dijo la Lamuen Nelly. Trabajamos para que las nuevas generaciones se identifiquen, todo tipo, a través de las ceremonias, en este caso en el Huachipanto, ¿cierto? El Laucantún, el Ul, eh, el Purrún, como le llaman ustedes, ¿cierto? Es parte, ¿cierto?, de revitalizar la cultura mapuche, y se va traspasando de generación en generación, ¿cierto? Huilloxipanto, ¿cierto?, el retorno del sol, o Huachipanto, la nueva salida del sol, donde comienza un nuevo año para nosotros. La tierra empieza con la preparación del nuevo brote. Hay mucho verde, nosotros tenemos el folle, pero también tenemos el trigüe, el laurel, en nuestro EFCO, en nuestro Yeyipún. Esto es, estamos rodeados, ¿cierto?, de mucho lahuel, que también, ¿cierto?, se incluye en el proceso espiritual. Más que, bueno, algunos le llaman religioso espiritual, yo le llamo espiritual, ¿sí? Donde nosotros podemos, ¿cierto?, ir conociendo las variantes del lahué en su preparación, pero obvio que la huentuchefe, los quinche, en este caso la machi o el huenchumachi, también tiene su proceso, ¿cierto?, de sanación. Y también lo hacen el regue, en este caso en Huilloxipanto. También hace la invocación para pedir el Cumenehuen, ¿cierto?, para el año que se avecina. Nosotros somos de mucha lluvia, lugares muy húmedos, humedales, ¿cierto? Trayenco, Pichileufu, también tenemos Pichilasquén por acá. Y la cosmogonía de nosotros se vio interrumpida en algún momento con ese nombre ya católico que impuso ¿cómo podría decir?, la colonización, ¿cierto?, que se llamó San Juan, pero que en cierta medida intentó preservar, ¿cierto?, las costumbres a través de ese nombre. Todos los territorios abordan de diferentes formas la invasión de la colonización. En algunos territorios fue más arrasante, en otros se preservó, y también es importante señalarlo, porque San Juan viene a dar un nombre católico, si bien lo digo, pero mucha de nuestra gente se trató de maquillar, por decirlo así, este Huilloxipanto con ese nombre católico para preservar. Algunos dirán, pero podían haber sido más aguerridos y haber conservado este nombre y esta tradición. Puede ser conservado en el tiempo. Y hoy día, ¿cierto?, cuando volvemos a reivindicar este suceso tan importante que es Huachipanto para nosotros, vuelve a cambiar de nombre, a través de la asignatura, a través de las diferentes luchas
a través de lo que hoy día está pasando, ¿cierto? Hoy día los pueblos originarios están levantando su cosmovisión y la están en cierta medida plasmando a la sociedad. Y la gente se está identificando, las mismas nuevas generaciones están generando esta conciencia. Y cada acción o cada ritual de celebración viene en cierta medida a revalidar lo que somos. Y Huachipanto, en el caso de nosotros, ¿cierto? Se manifiesta pidiéndole el Nehuela a Taita Huentellao, en el caso de nosotros, que está en Pucatrihue, ¿cierto? A la orilla del mar, a la costa de Osorno. De ahí nosotros pedimos el Nehuen, ahí está el Lonco Joyuentro, y está el lugar de sanación donde las machis, ¿cierto? Van a pedir el Nehuen de la espiritualidad. Taita Huentellao para nosotros es un eje de espiritualidad y fuerza. Es en cierta medida el intermediario entre Chauguenechen y nosotros. Es un ñen demasiado importante para el pueblo mapuche, sobre todo del Cunco, y tiene una significancia tremenda. Entonces nosotros Tanicha Guardán Espinosa, ni Ñuque, Verónica Bea.